Señor siempre, ¿verdad?, está en control de cada una de nuestras vidas. Amén. ¿Lo tenemos todo? Efesios 6, del 10 al 18. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto se titula La armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su ¿qué? Fuerza. No nuestra fuerza, sino su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Padre, en esta hora te pido, Señor, que seas tú hablándole a tu pueblo, Padre amado. Hablándole a mis hermanos y mis hermanas que se encuentran aquí en este lugar, Padre amado. Y los que nos están viendo y nos verán, Señor, a través de las redes sociales, Padre. Que seas tú, Señor, tocando sus corazones, Padre. Transformando su vida, Padre. Incrementando su fe, Padre. Para que ellos puedan cumplir, Señor, el propósito por el cual ellos fueron creados, Padre amado. Te pido en esta hora, Jesús, que seas tú y tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, y llevando este mensaje, esta palabra, este estudio, Señor, a tu pueblo, Padre. En el nombre de tu Hijo poderoso Jesucristo te lo pido, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Como pueden ver ahí atrás, ¿verdad?, la imagen, el tema se titula ¿Cómo batallar contra los ataques del enemigo? Y antes de entrar en el tema, ¿verdad?, a fondo, le voy a dar 3 claves, 3 datos, ¿verdad?, que son vitales para poder batallar contra los ataques del enemigo. Número 1, la oración. Sin la oración, si no tenemos oración, no hay comunicación con Dios. No sabemos, ¿verdad? No sabemos nada. El Señor no sabe qué nos está pasando ni nada, porque no hay una comunicación. El primero, como dije, oración. El segundo, confiar en Dios. Confianza en Dios, ¿verdad? La confianza es bien importante, porque la palabra dice que el Señor siempre está en control. Que para el que cree, ¿verdad?, todo obra ¿para qué? Para bien. Entonces, si lo dice la palabra, ¿verdad?, no importa cuán negativa está la situación, tenemos que confiar en Dios. Primero, orar. Segundo, confiar en Dios. Y tercero, tener armas espirituales. ¿Por qué el enemigo nos trata, ¿verdad?, de atacar? ¿Por qué el enemigo siempre está detrás de nosotros? Si leemos la palabra, ¿verdad?, en el libro de Ezequiel y eso, Satanás estaba allá en el cielo. ¿Y por qué fue sacado de ese lugar? Que se rebeló, ¿verdad?, en contra de Dios. Se rebeló, ¿verdad?, en contra del Señor, del Dios Todopoderoso. La palabra, ¿verdad?, habla de cuán precioso era Él y todo esto. Y dice, hasta que salió en él, ¿qué? Maldad. Después que salía maldad, ¿verdad?, en él es lanzado aquí a la tierra, ¿verdad? En ese entonces la tierra estaba vacía. Pero hay algo que Satanás quería. Y eso era, ¿verdad?, ser semejante a Dios. Él quería su trono, ¿verdad?, por encima del trono de Dios. Y después, ¿verdad?, que el diablo es lanzado acá a la tierra, el Señor nos crea a cada uno de nosotros, ¿verdad?, crea al hombre. Y cuando crea al hombre semejante a Él. Amén. La Trinidad, ¿verdad?, me imagino que se sentaron o estaban hablando ahí y dijeron, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Algo que el diablo quería, ¿verdad?
Por eso que cuando el enemigo nos ve, él ve eso que él quería. Él ve esa semejanza, ¿verdad?, a Dios que nosotros tenemos, que es lo que él quería ser semejante, amén. Entonces, por eso es que el enemigo siempre está detrás de nosotros. Por eso nos quiere hacer la vida imposible. Por eso cuando el hombre es plantado en el huerto del Edén, ¿verdad?, rapidito Satanás va a atacar al hombre. Entonces, por esa razón, como dije, ¿verdad?, es la que el enemigo siempre está detrás de nosotros. El primer punto que toqué es la oración. Orar es algo que todo cristiano debe hacer. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. ¿Qué significa esto? Todo el tiempo. No solamente es en la mañana, no solamente es en la noche, ¿verdad?, sino orar sin cesar, orar todo el tiempo sin parar. Si estás afuera cortando la grama, en comunicación con Dios, gracias Señor por este día, gracias Señor porque tú eres bueno, gracias Señor por mi casa. Si estás en el trabajo, ¿verdad?, estés donde estés, el Señor quiere que estés orando en todo tiempo. La oración es la comunicación entre uno y Dios. ¿Cómo pretendes, verdad, conocer a una persona o sin embargo esperar que alguien te ayude o haga algo por ti cuando no hay comunicación, cuando no conoces a esa persona? Aquí todos sabemos quién es el presidente de Estados Unidos, ¿verdad?, Donald Trump. Hemos escuchado de él, lo hemos visto en videos, entrevistas y todo esto, pero no lo conocemos, no hemos tenido intimidad, ¿verdad?, estando ahí tú a tú, hablando de cosas personales y todo esto. O sea, sabemos de él, pero no lo conocemos. Y eso mismo es, ¿verdad?, lo que pasa cuando no hay oración. Escuchas de Dios, escuchas de Jesús, pero no lo conoces, no hay intimidad. La oración con fe transforma. La oración con fe tiene poder. La oración con fe mueve montañas. Y si brincamos aquí el pasaje nuevamente al versículo 18, miren lo que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los que, por todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Los santos son los hijos de Dios, ¿verdad?, nuestros hermanos en la fe. Nosotros estamos pasando pruebas. Hay otros hermanos que quizás están pasando pruebas más grandes, pruebas más pequeñas. Pero nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, estamos llamados a interceder por otros hermanos. Los hermanos en la iglesia, ¿verdad?, familiares y todo esto. Siempre hay que estar intercediendo. Porque así como el enemigo nos ataca a nosotros, ataca a todo el mundo también. O sea, no podemos descuidarnos de la oración. Si lo hacemos, estamos vulnerables a los ataques del enemigo. Ahora, ¿por qué Pablo, verdad, le escribe esto a esta iglesia de Éfeso? En este entonces, los efesios estaban atravesando un contexto de dificultades y presiones, tanto espirituales como sociales. La ciudad de Éfeso era un centro importante de paganismo y culto a la diosa Artemisa, lo que significaba que los cristianos allí se enfrentaban a oposición y persecución. Además, el auge del culto a lo que se considera ocultismo y prácticas idólatras en la región complicaba aún más la vida de la iglesia. En resumen, Pablo le estaba brindando aliento, le estaba brindando preparación para que pudieran mantenerse firmes en su fe frente a los adversarios que estaban enfrentando. Yo imagino que esta gente, ¿verdad?, en Efeso quizás veían todo en el plano carnal. No veían, ¿verdad?, esto desde el plano espiritual. Por eso Pablo le dice que tienen que tener la armadura de Dios. No es con armas, ¿verdad?, carnales ni nada de eso. Con armas espirituales. El segundo punto que quiero tocar es confiar en Dios. Nosotros debemos confiar y tener fe en nuestro Padre, ¿verdad?, todo el tiempo. La palabra dice que el Señor siempre está en control. La palabra dice, ¿verdad?, que para el que cree, todo le es posible, ¿verdad?
y para el que le cree, todo obra para bien. Entonces, si la palabra nos dice esto, ¿por qué nosotros tememos, verdad, del enemigo? ¿Por qué tememos quizás de las situaciones, de las pruebas que estamos atravesando? Si la palabra es clara de que Dios está en control, ¿verdad? Tenemos que confiar en el Señor. Aunque todo esté negativo, ¿verdad? Delante de nosotros, confiar en que el Señor está en control. Él lo sabe todo, sabe lo que es bueno para nosotros, sabe lo que es malo. Tenemos que confiar en Él y poner nuestra fe en Él. El versículo 16 dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Perdón. O sea que para apagar los dardos y los ataques del enemigo debemos confiar en Dios y tener fe en Él. Si no, ¿verdad? Estamos acabados y somos un blanco fácil para que el enemigo pueda derribar. Le voy a pedir al pastor si me puede buscar el Salmo 125, solo el versículo 1. Salmo 125, versículo 1. La pastora si me puede buscar Proverbios 3, del 5 al 6. Y Erika si me puede buscar Jeremías 17, del 7 al 8. Y si me pueden hacer el favor de cuando lo lean, de leerlo con el micrófono. Gloria a Dios. Como dije, ¿verdad? Estamos hablando de la confianza en Dios. No importa, ¿verdad?, lo que estés atravesando. Si la palabra es clara en que el Señor está en control, confiemos en el Señor. Gloria a Dios. El verso 1. Sí, Salmo 125, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Amén. Está hablando ahí de la confianza. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión y permanecerán para siempre. Proverbios 3 del 5 al 6, pastora. Proverbios 3 del 5 al 6. Sí. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo con todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. O sea que ahí nos está dando otro ejemplo que si confiamos en el Señor se va a encargar de nuestras vidas. Jeremías 17 del 7 al 8. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Y estos son solo unos versículos, ¿verdad?, que yo escogí que hablan sobre lo que pasa, ¿verdad?, las bendiciones, las cosas positivas que pasan cuando confiamos en el Señor. Si la palabra es clara, mi hermano, si la palabra es verdadera, no tenemos que temer en ningún momento, ¿verdad? Si estamos atravesando una prueba, si estamos atravesando cualquier cosa, ¿verdad?, todo el tiempo confiando en que el Señor nos dará la victoria, en que el Señor está en control. ¿Verdad? Si ves que algo en la iglesia si tú ves que las cosas en la iglesia no salen como tú quieres, ¿verdad?, confía en Dios. Si tú ves que tus hijos quizás no han venido todavía a los caminos del Señor, confía en Dios. Si tú ves que no tienes trabajo, que las cosas no te están saliendo como tú quieres, confía en Dios. Porque, ¿verdad?, Dios es claro en su palabra y Dios no es hombre para mentir, ¿verdad?, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, todo el tiempo orando, como dije en el primer punto, y segundo, confiando en el Señor. Ahora, el tercer punto es tener armas espirituales. No está hablando de armas carnales, ¿verdad?, de pistolas ni nada de esto. Pablo está hablando aquí de armas espirituales. ¿Cuáles son estas armas espirituales? Son varias cosas, pero el versículo 17 dice lo siguiente: tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está hablando, ¿verdad?, de lo que es
la espada que cada uno de nosotros debemos tener, esa espada espiritual que es la palabra del Señor. Si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a contraatacar al enemigo? Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, el diablo le vino a atacar, ¿y con qué le atacó Jesús? Con la palabra, ¿verdad? El enemigo le decía algo, Jesús le contestaba de nuevo y le batallaba con la palabra. Entonces, si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a estar armados para contraatacar, ¿verdad? O resistir los ataques del enemigo. La armadura de Dios se refiere a las diferentes piezas de protección espiritual que los cristianos deben vestir para mantenerse firmes en su fe y enfrentar las adversidades del enemigo, y cada parte de la armadura simboliza un aspecto esencial de la vida espiritual del creyente. Ahora, a continuación, aquí voy a estar describiendo cada una de las diferentes partes de la armadura de Dios. Primero, el cinturón de la verdad. El cinturón simboliza la verdad que sostiene y estabiliza al creyente. La verdad de Dios es fundamental para resistir las mentiras y engaños del enemigo. Y un creyente que vive en la verdad está preparado para enfrentar las tentaciones. Segundo, la coraza de justicia. La coraza protege los órganos vitales y en este contexto simboliza la justicia. La justicia proviene de vivir una vida acorde a la voluntad de Dios y estar en una relación correcta con Él. Esto brinda defensa contra las acusaciones y ataques del enemigo. Tercero, los zapatos del Evangelio de la paz. Los zapatos representan la disposición del creyente para llevar el mensaje del Evangelio y estar firmes en la paz que proviene de conocer a Cristo. Estar calzado con el Evangelio permite a los cristianos moverse y actuar en la fe con confianza. Número 4 es el escudo de la fe. El escudo protege a los creyentes de los dardos encendidos del maligno. La fe en las promesas de Dios y en su poder es crucial para contrarrestar las dudas, temores y ataques espirituales. Esto es bien importante aquí, ¿verdad? Porque según la palabra, el enemigo siempre está constantemente tirando dardos, ¿verdad?, a nuestras mentes para que nosotros nos desviemos de los caminos del Señor, para que nosotros hagamos las cosas mal. ¿Y cómo podemos combatir esto? Bueno, con estas armas espirituales que está hablando aquí. El próximo, el yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza, que representa la mente. El yelmo de la salvación simboliza, la certeza de la salvación en Cristo, asegurando al creyente que tiene una identidad segura en Él, lo que les permite pensar con claridad y seguridad. Y por último, la número 6, la espada del Espíritu, que fue la que nombramos al principio. La espada representa la palabra de Dios, que es una herramienta poderosa para el combate espiritual. Ahora, estas 3 cosas que le acabo de mencionar, lo que es la oración, la confianza en el Señor y las armas espirituales, son sumamente importantes para batallar contra los ataques del enemigo y así poder obtener la victoria. Ahora le voy a dar un ejemplo, ¿verdad?, de un varón de la Biblia que usó estos 3 puntos vitales, ¿verdad?, estas 3 cosas que yo mencioné para derribar al enemigo. Si nos vamos 1000 años antes de Jesús, nos encontramos en el valle de Elá. Ahí está el ejército israelita, ¿verdad? Y están enfrentando en este entonces a los filisteos. Estos filisteos tenían un guerrero gigante. Este guerrero, ¿verdad?, gigante, desafiaba diariamente a los israelitas, al rey Saúl. Y el rey Saúl le tenía miedo. El pueblo israelita, ¿verdad?, el ejército israelita estaba en temor de este gigante. Goliat representaba el enemigo impotente que parecía invencible, y como dije, el rey Saúl y su ejército estaban paralizados por el miedo. Ahora, un joven pastor, ¿verdad?, David, en ese entonces iba de camino para allá a llevarle comida a sus hermanos, y cuando él va de camino para allá, él ve que este gigante, ¿verdad?, está desafiando a su rey,
que este gigante está desafiando, ¿verdad?, a su pueblo, al ejército israelita. Ahora, a diferencia de los guerreros experimentados, los veteranos, ¿verdad?, David sintió la necesidad de confrontar a Goliat, expresando su fe de que Dios lo entregaría, así como lo había ayudado a defender sus rebaños contra leones y osos. Otras veces, ¿verdad?, en la Biblia menciona que David, ¿verdad?, tuvo que defender su rebaño de osos, de leones. Quizás un hombre normal ve un león, ¿verdad?, ve un oso y deja el rebaño ahí y se va a correr. Pero David sabía que su fe, su confianza estaba ¿en quién? En Dios. Y él sabía la palabra de Dios. Él, ¿verdad?, le pedía al Señor que le diera el poder. Y a través de la fuerza de Dios, no a través de la fuerza de David, a través de la fuerza de Dios, ¿verdad?, él pudo vencer esos osos, pudo vencer esos leones. Y como él sabía a qué Dios él le servía, por eso David no le tuvo miedo. A pesar de las dudas y las críticas del rey Saúl y de otros, David optó por luchar contra Goliat y solo usó una honda y 5 piedras. El gigante, ¿verdad?, estaba pidiendo que solamente uno se enfrentara a él, que solo uno. Y todo el mundo miró a este jovencito, quizás decían, este hombre está loco, ¿cómo él va a poder, verdad? Mientras el mismo rey Saúl tenía miedo, mientras el ejército, los veteranos tenían miedo, este joven, ¿verdad?, sabía que su confianza estaba en el Señor. Entonces, con solo una piedra de su honda, David golpeó a Goliat en la frente, el gigante cayó, y con la misma espada, ¿verdad?, de Goliat, David tomó su espada y lo usó, ¿verdad?, le cortó la cabeza, lo derrotó y le trajo la victoria a Israel. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio de que no importa cuán formidable sea el enemigo, la fe en Dios nos permite enfrentar y superar nuestros desafíos. Así como David confió en la fuerza de Dios en lugar de la suya propia, ¿verdad?, también nosotros podemos mantenernos firmes contra los ataques del enemigo al ponernos la armadura completa de Dios, orar y confiar en su poder. Esto muestra la importancia del coraje, la confianza en Dios y la creencia de que Él nos capacita para superar las batallas en nuestras vidas. Puede que algunos digan, ¿verdad?, porque la Biblia dice resistir al diablo ¿y qué? Y de vosotros huirá. Hay quizás personas que malinterpretan esta palabra y dicen, no, yo ignoro al enemigo, yo no miro para allá para lo que él está haciendo y él se va a cansar, ¿verdad? Va a llegar un punto que él va a huir, pero no es así. Si tú no estás armado, ¿verdad?, con la armadura de Dios, con la palabra de Dios, ¿verdad?, si no tienes la confianza en el Señor, Él te derriba. Vamos a suponer que estamos para el tiempo de los romanos, ¿verdad? Estamos allí en el Coliseo. Póngale que yo soy un gladiador y estoy enfrentando a otro gladiador, ¿verdad? El gladiador tiene su armadura, tiene su espada, tiene su escudo. Y si yo no tengo nada, ¿verdad?, cuando él venga con ese primer espadazo, si yo pongo el brazo, cualquier cosa, me va a llevar el brazo contra ahí. Entonces, si tenemos la armadura de Dios, ¿verdad?, cuando él venga así con ese espadazo a darnos, nos protegemos, ¿verdad?, con esa armadura y podemos contraatacar con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Amén. Como dije, hay que tener fe, ¿verdad? Hay que confiar en Dios. Muchas veces nosotros atravesamos pruebas. Las cosas quizás, ¿verdad?, se ven difíciles porque aunque somos un espíritu, ¿verdad?, vivimos dentro de un cuerpo de carne. Y hay veces, ¿verdad?, que lo humano, lo carnal en nosotros, ¿verdad?, va a pensar antes de lo espiritual. Pero si la palabra no miente, mi hermano, confía en el Señor, orando, ¿verdad?, todo tiempo. Orar sin cesar, como dice la palabra. Orar, ¿verdad?, pidiendo, intercediendo por los otros hermanos. Como dije al principio, ¿verdad?, quizás nosotros estamos pasando pruebas, estamos pasando cosas difíciles, pero hay otros hermanos que quizás están pasando pruebas peores, ¿verdad?, quizás pruebas menores o mayores. Pero hay que estar intercediendo por los otros hermanos. Entonces, cuando el enemigo venga, ¿verdad?, así venga a atacarte, a hacer lo que sea,
combátelo con la palabra de Dios. Salmo 23, ¿verdad? Dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y tenemos que agarrarnos de la palabra. Si el enemigo, ¿verdad?, viene a atacarte contra tus hijos, tú le dices que la palabra dice: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Entonces, siempre que el enemigo venga, atácalo con la palabra. Siempre que venga, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros estamos fortalecidos con la armadura de Dios, el enemigo se va a cansar, porque él dice: diatre, le estoy dando por esta área, pero él sigue resistiendo. Después el enemigo lo que va a hacer es que se va a ir, ¿verdad? Y va, me imagino que hablar con sus demonios a ver por qué otra área le pueden dar. Pero es bien importante, mi hermano, estos 3 puntos que le di en el día de hoy, que es la oración, la confianza en Dios y las armas espirituales. Y quiero tocar nuevamente este último versículo, el versículo 18. Y miren lo que dice aquí: dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué el Señor pide que estemos orando en todo tiempo? Porque nosotros, ¿verdad?, llega un tiempo que nosotros vamos a dormir, que nosotros vamos a descansar, pero el enemigo no descansa. El enemigo está 24/7 planeando cómo atacarte, cómo derribarte, cómo hacer que tú te desvíes de los caminos de Dios. Por eso es bien importante, mi hermano, que te mantengas orando, que te mantengas intercediendo, porque así puedes tener esa armadura de parte de Dios, ¿verdad?, para que cuando el enemigo intente derribarte, no pueda. Y la otra parte de este versículo, ¿verdad?, dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quizás hay otros hermanos, ¿verdad?, que no tengan una vida de oración así, ¿verdad? Ponle que como la tuya, quizás uno se levante orando, ponle que le dedique media hora, ponle que durante el día oras y eso, pero hay hermanos que quizás no oran tanto. Por eso es que la palabra aquí está diciendo que, ¿verdad?, que ores velando con toda perseverancia y suplicando por todos los santos. Hay que orar, ¿verdad?, por los otros hermanos de la fe, los hermanos que están, ¿verdad?, que son parte de la congregación. Hay que orar por los líderes y especialmente hay que orar por los pastores, porque así mismo, ¿verdad?, como el enemigo ataca a los hermanos de la iglesia, ataca más todavía a los líderes y ataca más a los pastores, ¿verdad? Porque el enemigo sabe la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras manos. Pero si cuando el enemigo venga, nosotros tenemos una vida de oración, si cuando el enemigo venga, nuestra confianza está puesta en Dios, ¿verdad?, y estamos armados con esas armas espirituales, como le dije, el enemigo se va a cansar, no va a encontrar cómo derribarnos y se va a tener que huir por un tiempo, ¿verdad?, para buscar otra estrategia. Así que con esto, mis hermanos, yo les exhorto a que vivan una vida de oración. Sí, mira, es sumamente importante, y la oración más fuerte es la oración de la madrugada. ¿Por qué les digo esto? Porque en las horas de la madrugada, ¿verdad?, es cuando el reino de las tinieblas más se encuentra activo. Yo estaba escuchando los otros días el hijo de Juan Carlos Harrigan, y él estaba diciendo que el que le daba a él motivación para buscar a Dios no era su papá, que el que le daba más inspiración para buscar a Dios era su mamá, porque su mamá era la que se levantaba a las 4 de la mañana todos los días para orar por sus hijos antes que se fueran a la escuela. Y dice que cuando regresaban de la escuela, oraba por ellos para desintoxicarlos de cualquier cosa que el enemigo haya puesto en ellos. Y él siempre veía esa vida de oración, todo el día ahí, todo el tiempo, clamando, clamando y clamando. Y así debe ser, ¿verdad? Así debe ser el creyente, orando, ¿verdad?, todo el tiempo por sus hijos, orando por su familia. Tienes que mirarlo así: el tiempo que tú no estés orando,
Es el tiempo que el enemigo te va a estar aprovechando para atacarte, para tumbarte. Así que si no estamos, ¿verdad?, viviendo una vida de oración, si no tenemos esas almas espirituales, si no tenemos nuestra confianza en Dios, como dije, somos un blanco fácil para el enemigo derribar. Amén. Así que espero que esto haya sido de bendición, mis hermanos. Hasta aquí mi parte y que Dios les bendiga.